Bueno, muy buenas tardes. En nombre de BG Consulting SAS les damos la bienvenida. Vamos a iniciar nuestra charla sobre el tema de subsidio a la nómina del programa de ayuda al empleo formal, PAEF y toda la normatividad. Agradecemos su participación. Vamos a desarrollar el tema específico más hacia lo operativo, hacia lo que hay que hacer y que hay que hacer pronto para obtener ese subsidio a la nómina. Agradecemos a globalcontable.com que se ha unido a nosotros. Le damos la bienvenida a los suscriptores que participan en esta charla, al doctor Juan Fernando Mejía, gerente de globalcontable.com, que nos ha permitido también y nos ha suministrado el material con el que vamos a participar de esta charla. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Pueden ir haciendo preguntas ahí en el Facebook y a medida que van haciendo las preguntas vamos a desarrollarlas y hacemos ágil la charla, teniendo en cuenta pues que el tiempo que tenemos para desarrollarla es de 1 hora y es un corto tiempo, pero vamos a tratar de por lo menos dilucidar las dos preguntas más importantes que tienen que ver con este tema del subsidio. Es cómo calculo el ingreso o la disminución de los ingresos de los que habla la norma y cómo calculo o determino el número de trabajadores por los que voy a pedir el auxilio del subsidio. Como les decía, bienvenidos de parte de FG Consulting. Mi nombre es Mauricio González Galeano, gerente de FG Consulting. Soy contador público, especializado en alta gerencia financiera y en contabilidad financiera internacional de la Universidad Central y la Universidad Javeriana. Tengo más de 30 años de experiencia ejerciendo la profesión y en conjunto con globalcontable.com estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento. Es una tarea que creemos debemos realizar todos para que nuestra profesión cada día engrandezca más, que era un poco lo que decíamos en la charla anterior. Se trata de colaborarnos y diseminar el conocimiento para que de manera adecuada se apliquen las normas en Colombia en especial. Entonces, vamos a hacer referencia al subsidio a la nómina, programa de ayuda al empleo formal, que fue creado mediante el decreto 639 del 8 de mayo del 2020 y en razón a toda la situación que estamos viviendo, a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que ya ha hecho el gobierno, a todo el tema de la pandemia y demás que nos ha mantenido encerrados durante un buen tiempo. Ese decreto 639 fue modificado por el decreto 667 de 19 de mayo del 2020. La principal modificación, y la vamos a ver más adelante, tiene que ver con que aquí se incorporaron como beneficiarios del subsidio a las personas naturales o a personas naturales y a los consorcios y uniones temporales que en el decreto 639 han quedado por fuera como beneficiarios de ese subsidio. El 20 de mayo también se generó la resolución 1129 por parte del Ministerio de Hacienda, que definió la metodología para el cálculo de disminución de los ingresos, los plazos para la presentación de esa información, la forma como se hará la dispersión y otros aspectos que tienen que ver con vigilancia y demás. Y el 20 de mayo también la UGPP, pues por la tarea que le había encomendado el decreto, generó la circular 001, mediante la cual determinó el formulario estandarizado para la postulación al PAEF y la forma en cómo se haría el intercambio de la información. Entonces, ¿qué modificaciones trajo el decreto 677? Nos vamos a, digamos, en la charla nos vamos a centrar básicamente en las principales modificaciones y, como les decía, en la forma como se calcula el ingreso o la disminución de los ingresos de los que habla la norma y el número de empleados por las que vamos a solicitar el subsidio o el auxilio. Entonces, primera, digamos que la modificación más importante tiene que ver con que este decreto extendió el beneficio, porque el decreto 639, recordemos, hablaba de personas jurídicas, ¿cierto? Entonces, todo lo que no fuera persona jurídica quedaba por fuera de ese subsidio, de ese auxilio. Entonces, este decreto 677 extendió el beneficio a los consorcios y a las unidades temporales y a las personas naturales, pero siguió manteniendo la exigencia de la inscripción en el registro mercantil, o sea, les exige registro mercantil, lo que de plano, por ejemplo, excluye
a las personas que ejercen profesiones liberales. Recordemos que el ejercicio de profesiones liberales, de acuerdo con el Código de Comercio, artículo 23, numeral 5, no constituye un acto mercantil. Por lo tanto, quien ejerce profesiones liberales no está obligado a inscribirse en el registro mercantil. De plano, estas personas quedamos excluidos, o quienes ejercemos profesiones liberales, quedamos excluidos del acceso al subsidio de la nómina, lo que de alguna manera genera un contrasentido con el propósito que tenía este programa de ayuda. Pero bueno, que estas personas quedan por fuera. Entonces, ¿quiénes serán los beneficiarios o quiénes son los beneficiarios de este programa? Serán y es lo que determina el decreto 677. Serán las personas jurídicas, personas naturales que no están incorporadas en el 639, los consorcios y uniones temporales que cumplan con los siguientes requisitos. Entonces, se sigue manteniendo el que hayan sido constituidos, aunque antes en el de 639, como hablaba de personas jurídicas, decía que hayan sido constituidas. Aquí habla de constituidos antes del 1 de enero del 2020. Esa es la primera condición. Que cuenten con una inscripción en el registro mercantil, o sea, que haya sido inscrito, que se haya inscrito esa persona o empresa o quien corresponda en el registro mercantil. Y que esta inscripción deberá haber sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019. Hay una modificación y es que habla de la renovación que haya sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019. Quienes demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere pues, el artículo primero de este decreto, certificando una disminución del 20% o más de sus ingresos. Ese se mantiene. Quienes no hayan recibido el aporte de que trata el presente decreto en 3 ocasiones. Recordemos que este auxilio fue creado por un periodo de 3 meses, para los meses de mayo, junio y julio. Y quienes no hayan estado obligados o no hayan sido obligados a la devolución de recursos o a restituir estos aportes. Estos son los beneficiarios o quienes tendrán acceso a este subsidio, a las nóminas o al programa de ayuda al empleo formal. Respecto de las personas de las entidades sin ánimo de lucro, recordemos que el decreto 639 determinaba que esas entidades deberían estar inscritas en el régimen tributario especial, o por lo menos ya haber hecho los trámites para estar inscritas en el régimen tributario especial, pertenecer al régimen tributario especial, y las no obligadas a inscribirse en la Cámara de Comercio debían adjuntar el RUT. Aquí hubo una modificación y es que las hace beneficiarias a esas entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando estén obligadas a presentar declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio cuando lo que corresponda, así como información exógena en medios magnéticos por el año grabable de 2019. O que aquí habla de la obligación de declarar renta, declarar o ingresos y patrimonio lo que corresponda, o la obligación de presentar información exógena en medios magnéticos. Aquí no habla de que están obligadas a presentarlo, no supedita la presentación al acceso al auxilio. Entonces, si están obligadas a declarar renta o ingresos y patrimonio, así como información exógena, serán sujetos de percibir el subsidio a la nómina. Esa es una modificación bien importante, porque algunas, con el decreto 639, algunas entidades sin ánimo de lucro estaban quedando por fuera. Aquí, digamos, quedan en general la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro como sujetos del subsidio a la nómina. Ahora la pregunta más importante y central, que tanto el decreto 639 como el 677 delegaron en el Ministerio de Hacienda la determinación o generar el procedimiento de cómo se calcula esa disminución en el valor de los ingresos de los que hablan los decretos. Entonces, la resolución 1129, en su artículo 2, parágrafo 4, el artículo 3 de la resolución 1129 determinó cuál es el método para el cálculo de la disminución del 20% más de los ingresos. Entonces determinó 2 eventos por los cuales la empresa
las empresas o personas naturales o consorcios no enes temporales o quienes son sujetos del subsidio a la nómina determinarán para determinar esa disminución de los ingresos. La primera, dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del mismo mes del año 2019. Supongamos que vamos a pedir el auxilio de la nómina para el mes de mayo de 2020, ¿cierto? Entonces, si vamos a pedirlo para el mes de mayo de 2020, deberé comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior, en este caso, a abril del 2020, frente a los ingresos del mismo mes del año 2019, en este caso, abril de 2020. Si voy a pedir el auxilio, voy a postularme para el subsidio en el mes de junio del 2020, pues deberé comparar los ingresos del mes de mayo, que es el inmediatamente anterior al de la solicitud, versus los ingresos del mes de mayo del año 2019. Esa es la primera opción o la primera fórmula para determinar si se me disminuyen los ingresos en ese 20% más de los que habla la ley. Aquí es no tengo que cumplir una de las dos. La segunda es, dicha disminución en los ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de 2020. Entonces, para el caso de que estamos hablando, vamos a solicitarlo para el mes de mayo de este año, mayo de 2020, ¿cierto? Entonces, comparamos los ingresos del mes de abril de 2020 frente al promedio aritmético de ingresos del mes de enero y febrero de 2020. Ahorita, más adelante vamos a ver con un ejercicio práctico y para que entendamos mejor estas dos metodologías que trae la norma. También había una inquietud y mucha pregunta sobre cuáles son los ingresos que se debían tomar, ¿cierto? Entonces había por alguna publicación que hizo el Ministerio de Hacienda que hablaba de facturación, otros hablaban de si eran los ingresos calculados conforme a las normas tributarias. Aquí en la resolución 1129 nos habla de que para los efectos de la determinación de los ingresos se tendrán en cuenta las reglas de realización del ingreso de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Entonces tendremos que tener en cuenta normas NIF, ¿cierto? En el caso de las NIF pymes, sección 24, en el caso de las NIF plenas, NIF 20 y grupo 3, pues digamos lo que aplique y lo que corresponda. Entonces, aquí ya se nos aclara que son los ingresos determinados de acuerdo a los marcos contables. Entonces serán los ingresos contables, ¿cierto? Es la primera aclaración, ¿cierto? También el parágrafo 2 del artículo 3 de la resolución nos habla de que este aporte constituye un ingreso para los beneficiarios, ¿Quiénes son los beneficiarios en este caso? Las sociedades, las empresas, los consorcios, uniones temporales y las personas naturales. Será un ingreso. Aquí habrá otra discusión que trataremos en charla más adelante, si constituye ingreso, y ese ingreso constitutivo de renta, ese ingreso base para ICA, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también nos hace la aclaración y es que estos ingresos no deberán ser tenidos en cuenta para el cálculo de la disminución de los ingresos de los que se trata en este artículo. Entonces, por ejemplo, yo recibí el beneficio o el subsidio, la empresa recibió el beneficio y el subsidio en el mes de junio, ¿cierto? O lo recibió en el mes de mayo. Entonces, cuando yo vaya a calcular la disminución de los ingresos para el mes o tome como base ingresos del mes de mayo, este auxilio que recibió la empresa, consorcio, unión temporal o persona natural, no forma para parte del total de los ingresos con los que voy a comparar si hubo disminución o no. O sea, estos ingresos no formarán parte de la base para el cálculo de la disminución, no los tendré en cuenta. ¿Listo? También hace una aclaración y es válida en el sentido de que las cooperativas de trabajo asociado o empresas de servicios temporales pues deberán postular por los empleados que ellas tienen, ¿cierto? Que son dependientes de ellas, no importa que estén trabajando o los que sean trabajadores en misión, que los tengan en misión en otras empresas, serán
las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado, pues se postularán a ese subsidio por los empleados que tienen como dependientes, ¿cierto? ¿Y cómo certificará la caída de sus ingresos? Pues de la misma manera, de los que habla el artículo, pues mediante las dos maneras de las que hablamos anteriormente, de cómo calculamos esa disminución de los ingresos. Cuando se haga la certificación, que debe ser firmada por, recordemos, representante legal, revisor fiscal o contador público, cuando no se está obligado a tener revisor fiscal, se verá en dicha certificación, se verá especificar cuál de las dos metodologías, cuál de los dos eventos en los que se proponen, cuál de los dos fue considerado para la postulación del programa, mediante cuál de las dos metodologías fue que se determinó que yo, empresa, persona natural, consorcio o unión temporal, soy sujeto del subsidio de la nómina. Entonces, aquí vamos a presentar ejemplos. Estos son casos de la vida real, son análisis que ya hicimos de empresas con base ya en los estados financieros con corte pues al cierre que corresponda. Y vuelvo y repito, ingresos determinados conforme los marcos contables, ¿cierto? Entonces, el caso 1 o la empresa 1. En abril de 2020 generó unos ingresos por 216.499.568. Aquí voy a comparar ingresos abril 2020 versus ingresos abril 2019. Y sus ingresos en abril de 2019 fueron de 174, 167, 045. ¿Cierto? Aquí hubo disminución, no hubo disminución. Al contrario, fue un aumento de 42 millones de pesos, en porcentaje un aumento del 24.3%. Como no hay disminución, pues digamos a través de esta opción o a través de esta metodología, esta empresa no tendrá acceso al subsidio a la nómina, al programa de ayuda al empleo formal. En vez de disminución, presentó aumento de sus ingresos comparativos de abril de 2020 versus abril de 2019. Entonces, descartamos a esta empresa por la opción 1. Vamos a ver opción 2. Ingresos de abril de 2020 versus promedio aritmético de los ingresos enero-febrero de 2020. Entonces, sus ingresos en abril de 2020 fueron 216.499.568. Los comparamos con el promedio aritmético de ingresos de enero-febrero 2020. Sus ingresos en enero de 2020 fueron 374.613.619. Y sus ingresos en febrero 2020 fueron 256.383.529. Eso nos da un promedio de ingresos en enero-febrero 2020 de 315.498.574. En valores absolutos, una disminución de ingresos de 98.999.006, lo que representa en términos porcentuales una disminución de ingresos del 31.4%, que está por encima del valor del 20% que determina la norma. Sí, tendrá derecho o califica para tener acceso al programa de ayuda al empleo formal. La respuesta es sí. Entonces miren lo que pasa en esta empresa. Opción 1 o método 1, como lo quieran llamar, para determinar si es sujeto del subsidio o de la ayuda, no. Entonces no, por esta opción no, pero por la opción 2 sí tengo derecho al auxilio. ¿Puedo postularme para el auxilio? La respuesta es sí. Empresa 1, caso 1. Empresa 2, opción 1, igual. Ingresos abril 2020 versus ingresos abril 2019. En 2020 tuvo unos ingresos de 12.109.000. En abril 2019
unos ingresos de 37.514. En valor absoluto, una disminución de 25.404.669. En términos porcentuales, una disminución del 67.7 mayor al 20% para calificar. La respuesta aquí, sí, sí, soy sujeto, o la empresa, persona natural, es sujeta de calificar al subsidio. Opción 2. Ingresos abril 2020 versus promedio aritmético de ingresos enero-febrero del 2020. Entonces, ingresos 2020, 12.109.502. Ingresos enero 2020, 1.261.346.339. Ingresos febrero 2020, 79.035.055. Promedio aritmético de los ingresos de enero-febrero 2020, 670 millones. En términos absolutos, una caída de sus ingresos de 658.081.195, una disminución en términos porcentuales del 98%, califica, recontracalifica, una disminución en ingresos de casi el 100%, califica para el auxilio a la nómina. Claro, esta empresa 2 o caso 2, califica por la opción 1 y la opción 2. Recordemos que aquí estamos haciendo la solicitud o postulándonos para el mes de mayo. En el mes de junio, para el mes de junio, ¿qué tendríamos que tener en cuenta acá? Ingresos mayo 2020 versus mayo 2019. Mayo 2020, pero ojo, si recibimos, tengamos en cuenta, si recibimos el auxilio aquí en el mes de mayo, ese ingreso que recibimos, que recibió la empresa como auxilio subsidio, no será tenido en cuenta para el cálculo de esa variación o esa disminución. Estamos hablando del mes de junio, ¿cierto? Entonces aquí será ingresos mayo 2020 versus promedio de los ingresos enero-febrero. Aquí se mantiene, ¿listo? Ese es el cambio cuando vayamos a hacer la solicitud para el mes de junio. Y pues para el mes de julio, pues será ingresos junio 2020 versus ingresos junio 2019, ingresos junio 2020 versus promedio de ingresos enero-febrero 2020, sin tener en cuenta el ingreso que se recibió por este subsidio o auxilio de la nómina. Entonces, como lo acabamos de ver en este ejemplo, en estos dos ejemplos, en la opción 1, la empresa 1 será sujeta del subsidio al auxilio si calculamos la disminución de los ingresos por la opción 2, ¿sí? Los ingresos de abril 2020 versus promedio de ingresos enero-febrero 2020. En el caso 2 o la empresa 2 es sujeta del auxilio por las dos opciones, al calcular la disminución de los ingresos por las dos opciones. Por la opción 1, los ingresos en este caso, abril de 2020 versus ingresos de abril del 2019, pues tuvo una disminución del 67, será sujeta del auxilio. Y cuando comparo los ingresos de abril 2020 versus promedio de los ingresos, enero-febrero 2020, pues también soy sujeto de ese subsidio. La pregunta, aquí me formulan la pregunta es si yo puedo en este mes, por ejemplo, en el mes de mayo, calcularlo de esta manera, ingresos en este caso del mes inmediatamente anterior versus a los ingresos del mes, en este caso abril 2019, si yo puedo para el periodo siguiente, por ejemplo, cuando lo vaya a pedir en junio, hacerlo por los ingresos del 2020, en este caso, por ejemplo, mayo versus enero-febrero 2020, yo puedo, sí, claro, o sea, la norma no me dice que el método que yo utilicé para acceder al auxilio en el mes de mayo, por ejemplo, es el mismo que voy a utilizar en el mes siguiente, o en el mes de junio, o en el mes de julio, no. Yo tengo que hacer la evaluación, pues la empresa debe hacer la evaluación de cuál de las dos opciones, o a través de las dos opciones, se demuestra que hubo una disminución de los ingresos de por lo menos el 20%, y ya con eso, si se cumple una de las dos, se será sujeto de ese auxilio a la nómina. Aquí hay un ejemplo 3 o caso 3, en el que es exactamente, o sea, estamos hablando del mes de mayo, ¿cierto? Entonces comparo los ingresos de abril de 2020 versus ingresos de abril de 2019. En abril de
2020 la empresa obtuvo ingresos por 1.120.350.125 frente a ingresos de abril de 2019 de 1.250.125.130. Hay una disminución de 129.775 que representa el 10.4%. ¿Tiene acceso o califica para el auxilio a la nómina? No. Entonces vamos a la opción 2 o al método 2 o a la metodología 2. Ingresos de abril de 2020 versus promedio de ingresos enero-febrero del 2020. Entonces comparamos ingresos abril de 2020, siguen siendo los 1.120.350.125 versus el promedio aritmético de los ingresos enero-febrero de 2020. Entonces en enero obtuvo ingresos por 980.125.320 frente a ingresos febrero 2020 de 1.001.125. Su promedio aritmético de ingresos de enero-febrero 2020 es de 990.625.160, una disminución en términos absolutos de 129.724.965, que representa en términos porcentuales un 13.1%. ¿Califica para el auxilio, para el subsidio a la nómina? La respuesta no. Entonces esta empresa ni por la opción 1 ni por la opción 2 aplica. Hay que hacer en este caso, por ejemplo, para esta empresa y para las otras de los ejemplos que vimos, tendríamos que hacer el análisis para los meses de mayo y para los meses de junio y de julio. Patricia Benavides pregunta, ¿se debe cumplir cualquiera de las opciones con respecto a la disminución del 20%? La respuesta es sí. Esa opción es una o la otra. O sea, no se deben cumplir las dos. Con el que se cumpla una de las dos, ya se es sujeto al auxilio de la nómina. Yo puedo en un mes no tener esa disminución como en este caso, pero si la tengo en el mes de, aquí estamos hablando desde mayo, si esta empresa la tiene en el mes de junio y en el mes de julio, pues tendrá derecho al auxilio de la nómina. Nancy Cáceres me pregunta, ¿son ingresos solo del mes de abril o acumulados de enero a abril? En este caso, para lo que estamos hablando, si vamos a pedir para el mes de mayo el auxilio, pues son los ingresos del mes de abril, los que corresponden al mes de abril de 2020 y los que corresponden a los ingresos del mes de abril de 2019. Y cuando utilizamos la opción 2, la del por medio aritmético, son los ingresos del mes de abril, los que corresponden al mes de abril, los que corresponden a los del mes de enero de 2020 y los que corresponden al mes de febrero. Son los de cada mes, no son acumulados, no son los que van acumulados del 1 de enero a abril, nada, ni los que van acumulados, son los que corresponden a cada uno de los meses. Claudia Pilar me pregunta, buenas tardes, si tengo una nómina de 25 empleados, pero en abril tengo con suspensión 8 y 17 laborando, ¿puedo ingresar el salario? Ahorita más adelante vamos a hablar cuando hablemos de cómo calculo el número de empleados, ya sí creo que resolvemos esa inquietud. ¿Hasta cuándo hay plazo de allegar los documentos al banco? Esa respuesta, Patricia Benavides, la generaremos más adelante. Maciel Pérez Muñoz nos pregunta, en la opción 2 el promedio de ingresos siempre será sobre enero y febrero, independientemente del periodo que se solicite, sí. O sea, en la opción 2 siempre, si yo voy a pedir en mayo, ¿cierto? Y comparo los ingresos de abril frente a enero y febrero. Si lo voy a pedir en junio, comparo los ingresos de mayo de 2020 frente a enero y febrero del 2020. Y si lo voy a pedir en julio, si lo pido en julio, ¿sí? Reviso los ingresos del mes de junio de 2020 versus el promedio aritmético de los ingresos de enero-febrero de 2020. Para solicitar el auxilio en el mes de junio, para la opción 2 del promedio de los meses sería febrero y marzo de 2020, no. La norma siempre habla de ingresos enero y febrero. Siempre comparo, en la opción 2, comparamos con los meses de enero y febrero de 2020. Digamos, hasta aquí el tema de los ingresos. Creo que esperamos haber resuelto la inquietud de cómo se calcula el valor o la disminución de los ingresos.
Listo. ¿Cuál es el principal requisito que se debe tener, pues además de la disminución de los ingresos y otras que vamos a ver? La norma del decreto 677 ratificó que los beneficiarios del programa, o los que son sujetos del auxilio, deberán tener un producto de depósito en una entidad financiera. Hasta el decreto 639 hablaba básicamente de establecimientos de crédito o entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El decreto 677 incorporó o permite que ese trámite también se pueda realizar a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en este caso las cooperativas que tengan autorizado el ofrecimiento de productos de depósito, o sea, en términos generales, las cooperativas que tengan productos de ahorro, ¿cierto? Entonces, ya no solamente se puede hacer el trámite ante establecimientos de crédito o bancos, sino también se puede hacer el trámite ante entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, que es bien importante porque incorporaron un sector de la economía que considero que es muy importante para el manejo de esos recursos, que es el sector cooperativo. Aquí me hace una pregunta Nancy Cáceres. ¿Un colegio en el que no le han pagado las pensiones es beneficiario? Recordemos que estamos hablando de ingresos determinados de conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Entonces, de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables, recordemos principio del devengo, ¿cierto? Entonces, independientemente del pago, el ingreso se causará. Entonces, es sobre los ingresos, en este caso, causados, independientemente del pago. ¿Quiénes no podrán aplicar a este subsidio? Entonces, se mantiene, el artículo 677 mantiene que no podrán ser beneficiarios del programa de apoyo al empleo formal las entidades cuya participación de la nación o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50% del capital. Se mantiene esa opción. Me preguntan si, de acuerdo al artículo 2, para las iglesias cristianas están cobijadas para presente en la declaración de ingresos y patrimonio y asimismo la exógena. O sea, si esa iglesia cristiana cumple con estar obligada a presentar declaración de ingresos o de patrimonio e información exógena, es sujeta del subsidio a la nómina, que es lo que acabamos de ver. ¿Quiénes más no pueden aplicar? En el caso de las personas naturales, pues no podrán aplicar aquellas a los que hacía mención al inicio de la charla. Quienes no estén inscritos en el registro mercantil. Y para poder acceder al subsidio, pues se tendrá como referencia como referencia la fecha que se inscribieron en el registro mercantil. O sea, tiene que inscribirse en el registro mercantil y recuerden que habla de registro o inscripción en el registro mercantil que se haya realizado por lo menos en el año 2019, que se haya realizado en el año 2019. Tampoco podrán acceder a este programa las personas naturales que se encuentren en las siguientes condiciones. Tengan menos de 3 empleados reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020, entendiéndose por empleados aquellos descritos en el parágrafo 2 del que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, persona natural que no escrita en el registro mercantil no tiene derecho al subsidio a la nómina. Que tenga menos de 3 empleados reportados en la pila en el mes de febrero, tampoco tendrá derecho. Y la norma incorporó, aquí me preguntan, ¿qué pasa si obtuvo un crédito bancario para la nómina? Ahorita más adelante hacemos la aclaración, pero pues de una vez le digo que este decreto 677 permite que quienes hayan adquirido un crédito para pago de nómina tendrán acceso a este subsidio. Entonces seguimos con quienes no aplican, o sea, respecto a las personas naturales que no aplican. ¿Listo? Entonces, ya dijimos quienes no están inscritos en el registro mercantil, quienes tengan menos de 3 empleados
en la planilla pila correspondiente al mes de febrero, y el decreto incorporó las personas expuestas políticamente, o que sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad único civil de personas expuestas políticamente. ¿Qué es una persona expuesta políticamente? Eso está determinado en el decreto 1674 de 2016, pero en términos generales, una persona expuesta políticamente es el presidente de la República, los senadores, los jueces de la República, digamos quienes manejen en general recursos públicos o tengan acceso a recursos públicos o tengan en su condición de empleados públicos manejen o administren recursos públicos. Esas son las personas expuestas políticamente, los concejales, los alcaldes, los diputados, los senadores, etcétera, etcétera. Esos son, quien quiera, digamos, un poquito de ampliación sobre qué es una persona expuesta políticamente, pues se puede remitir al decreto 1674 de 2016. Preguntan, si no voy, yo un poquito cuando me están haciendo más preguntas sobre los ingresos, dice, si no hubo ingresos en enero, ¿no se puede hacer el cálculo por este método? Pues, o sea, no puede haber ingresos en enero porque la empresa no operó, porque se fundó en enero de 2020. O sea, si se fundó en enero de 2020, pues no tiene acceso porque recordemos que son las empresas que se crearon o sea, hasta enero de 2020, hasta primero de enero de 2020. Si no tuvo ingresos en enero, pues el promedio será el promedio aritmético de 0 en enero más los ingresos del mes de febrero. Si una empleada está en licencia de maternidad, aplica para esta persona, ya ahorita hacemos referencia a ese tema. Una empresa que está descontando el 40% del salario a sus empleados se puede postular. Ahorita también hacemos referencias. Yo estoy anotando las preguntas y al final un poquito las respondemos, digamos, estamos para no desordenarnos en el tema de la charla. ¿Quiénes tampoco pueden aplicar? Cuando se trate de uniones y consorcios y uniones temporales, ellos no están obligados a cumplir con el registro en Cámara de Comercio, recordamos, entonces deberán aportar una copia del registro único tributario, digamos que el parágrafo 8 del artículo 2 hace mención de ese tema, pero además también dice que las personas naturales o jurídicas que conforman un consorcio o unión temporal no podrán postularse por los empleados por los que ya se postularon pues las personas naturales o quien haga parte, o personas que hagan parte de esa consorcio unión temporal. Entonces, pues los consorcios uniones temporales podrán postularse por sus trabajadores, pero si ese trabajador ya fue postulado por una persona o una empresa o persona natural, o empresa, no se podrá postular, el consorcio no lo podrá postular, o sea, en otras palabras, un trabajo solo se podrá postularse por una sola empresa, persona o consorcio o unión temporal. Solo una vez se podrá postular el empleado, para la empresa por ese empleado, más bien. Pregunta, ¿cómo se reconoce contable y fiscal ese auxilio? Pues, digamos, ese es un tema que seguramente en algunas charlas trataremos más adelante porque, aunque vuelvo y le repito, la norma aquí habla de determinación de ingresos o disminución de los ingresos por los marcos contables normativos. ¿Cómo se reconoce? O sea, ¿cómo se incorpora en la contabilidad? Digamos, es un tema del que no hablan estos decretos. Digamos, tendríamos que remitirnos a las políticas contables de la empresa y a la sección 24 de la NIF para pymes en el caso del grupo 2 y a la NIF 20 en el caso de las NIF plenas. Si en el mes de febrero hice retiro de personal, aplico al subsidio, eso lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces aquí vamos en que estamos hablando de consorcios y uniones temporales. Hasta aquí, ¿quiénes no pueden aplicar? Entonces, ¿cuál es el monto del subsidio? El decreto 677 y el decreto anterior hablaban de un monto del auxilio hasta el 40%. O sea, ahí digamos que había una confusión, era si era del 40
o podía ser menos del 40% porque los dos decretos hablaban de hasta el 40%. Aquí la resolución 1129 en su artículo primero ya le fija un monto al aporte y fija que ese monto será de 351.000 pesos. O sea, por cada uno de los empleados a los que se haga acreedor al subsidio, la entidad tendrá derecho a un subsidio de 351.000 pesos. Se mantiene que el beneficio será por mayo, junio y julio y solo se podrá presentar una solicitud mensual, una solicitud por el mes de mayo, una por el mes de junio y otra por el mes de julio. Yo, digamos, ahí tenía una inquietud también, es qué pasa si yo la presento por el mes de mayo y por alguna razón no me es aceptada. ¿Será que puedo presentar otra? Si aquí dice que aquí solo se puede presentar una solicitud mensual. Digamos, yo diría que, pues si yo la presenté, la estoy presentando por el mes de mayo, diría que sí, ¿cierto? Que se eliminó en este decreto 677 que traía el decreto 639. De ahí alguna manera respondo a la pregunta de si pedí crédito para nómina, tengo derecho al subsidio. El decreto 639 decía que si pidió crédito para nóminas con garantías del FOGAFIN, podía pedir el subsidio, pero la suma tanto del auxilio como del crédito no podía exceder el valor total de la nómina. Esto fue eliminado, el decreto 677, perdón, eliminó este texto. Por lo tanto, si yo pedí un crédito para nómina, soy sujeto del auxilio para nómina, ahí sí sin importar si eso excede el valor total de la nómina. Y también eso de que el plazo se extendía de este beneficio hasta agosto de 2020, también el decreto 677 lo eliminó, o sea, eso no aplica, aplicará para mayo, junio y julio. Listo. Ahora, ¿qué define la norma como empleado? Que se mantuvo lo que traía el decreto 639, artículo 3, parágrafo 2. Entonces, ¿qué se define como empleado para efectos del presente decreto? Entonces, se definirá como empleado, se define como empleado, se entenderá como empleado los trabajadores dependientes, ahí bien importante la palabra, dependientes por los cuales el beneficiario cotiza al sistema de seguridad social mediante la pila. Primera cosa, debe ser un trabajador dependiente por el que la empresa cotiza seguridad social. ¿Listo? Segunda cosa, con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué significa? Que si hay alguien que devengue menos de un salario mínimo mensual legal vigente, o que esté cotizando, perdón, que esté cotizando con menos de un ingreso de un salario mínimo mensual legal vigente, no es, o sea, yo no puedo, la empresa, persona natural, con socio no temporal, no puede pedir el auxilio por ese trabajador. Y a quienes que no se les haya aplicado la novedad suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada. Entonces tengamos en cuenta, y por aquí me hacían una pregunta, ¿qué pasa si yo tengo trabajadores con suspensión temporal de contrato o licencia no remunerada? Si esos trabajadores están con licencia no remunerada o suspensión de contrato, no puedo o no tendré derecho a pedir el subsidio de la nómina. Yo, empresa, persona natural, jurídica o concesión no temporal, si tengo trabajadores a los que le haya suspendido el contrato o en licencia remunerada, no tendré derecho a pedir el subsidio. Ojo que aquí hay una cosa. La norma también habla, y lo vamos a ver más adelante, de que el empleado debe haber recibido el salario por el mes completo, o sea, por los 30 días. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo le otorgué a un trabajador una licencia no remunerada de 30 días y, por ejemplo, 15 días en el mes de mayo y 15 días en el mes de julio, yo ahí no tengo derecho ni al auxilio del mes de mayo ni al auxilio del mes de junio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los trabajadores no están recibiendo, su ingreso no corresponde a los 30 días, que corresponden. ¿Listo? Esa es la claridad de la pregunta que me estaban haciendo. ¿Qué pasa si yo tengo trabajadores en licencia no remunerada con suspensión temporal de contrato? Esos señores
Por esas personas no puedo pedir o no tengo derecho a pedir el auxilio. ¿Cómo determino el número de empleados? ¿Cómo determino el número de empleados? El decreto 639, y se mantiene, dice, para efectos de este decreto se entenderá que el número de empleados corresponde al menor valor entre el número de empleados reportados en la pila correspondiente al periodo de cotización de febrero, del mes de febrero. Entonces, primera cosa, tenemos que tener como referencia la pila del mes de febrero. Pila del mes de febrero. Es el primer valor o el primer valor de referencia. O el número al que hace referencia el numeral 3 del artículo 4 de este decreto, que es el número de trabajadores que el beneficiario manifiesta planea proteger. Planea proteger. Y ahorita vamos a ver, el que planea proteger. O sea, ¿cuáles son los cargos que planea proteger? Entonces, el número, el que sea menor entre el número de empleados que reporté en la pila y entre el número de empleados que el beneficiario manifiesta planea proteger, o sea, o desea mantener. Y aquí un poquito nos vamos a la resolución 1129 del artículo 4, que determina qué es lo que debe hacer la UGPP para verificar si el cálculo o el auxilio que yo pedí fue determinado de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, primera cosa que nos dice, acuérdense lo que veíamos hace un ratito, tenemos que tener en cuenta la pila del mes de febrero. La pila del mes de febrero, aquí nos lo ratifica, ¿cierto? Son los empleados que aparecen en la pila del mes de febrero, ¿cierto? ¿Y cómo se determinan los empleados a tener en cuenta en la nómina del mes anterior para la postulación? O sea, yo voy a determinar cuáles son los empleados por los que voy a pedir el auxilio en el mes de mayo, teniendo en cuenta la nómina del mes anterior. En este caso, si es mayo, el mes de abril, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ¿cómo hago o qué nos va a revisar la UGPP para saber si esos empleados son sujetos o nuestra empresa sujeta al auxilio? Primero, los cotizantes, su ingreso base de cotización debe ser por lo menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Primera condición. Segunda, los cotizantes para quienes se haya cotizado el mes completo. El mes completo. Esos cotizantes deben estar o aparecer afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen. O sea, salud, pensión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los trabajadores a los cuales no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o licencia no remunerada, que era lo que hablamos. Si están en suspensión temporal de contrato o licencia no remunerada, sobre esos trabajadores, yo no tendré derecho a pedir el auxilio. Que esos trabajadores correspondan como mínimo en un 80% a los trabajadores reportados en la planilla integrada en la pila correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero. O sea, los trabajadores sobre los que voy a pedir el auxilio deben corresponder por lo menos al 80% de los trabajadores que aparecen en la pila del mes de febrero. ¿Qué pasa si envié trabajadores en vacaciones? Me pregunta Marian Santiago Castro, ¿qué pasa si envié trabajadores en vacaciones por ellos? ¿Puedo pedir el auxilio? Claro. Digamos que en la pila el señor cotizará los 30 días. O sea, y aquí la norma solamente habla de suspensión temporal de contrato o de licencia no remunerada. Entonces, si estoy en vacaciones, si estoy en licencia de maternidad, si estoy en incapacidad, pues ahí no hay suspensión, no se configura la suspensión de contrato ni la licencia no remunerada. Incluso la licencia remunerada, aquí no habla aquí habla de yo no tengo derecho a pedir el auxilio cuando hay suspensión de contrato o licencia no remunerada. Aquí yo también diría, si es una licencia remunerada, pues tengo derecho al auxilio. La empresa tiene derecho al auxilio. O el auxilio, y hago una claridad, es para la empresa. El auxilio es para la empresa, no para el trabajador.
El auxilio es para la empresa y es un ingreso para la empresa, que fue lo que dijimos hace un rato. Literal, es que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario. Entonces aquí limitan. Una persona puede tener varios contratos de trabajo, o tener diferentes patronos, o ser cotizante como trabajador dependiente de varias empresas, o personas naturales o uniones de consorcios temporales. Él solo tendrá acceso o solo tendrá acceso a pedir subsidio a la nómina por ese trabajador una sola empresa. ¿Y qué está haciendo la VPP o qué hará la VPP? Pues la primera empresa que lo pidió, esa será la empresa a la que le dieron el auxilio, el subsidio. Las demás o las otras con las que el señor tenga contrato o sea dependiente, pues no, esas empresas no serán sujetos del auxilio. En la pila de febrero, Maritos me pregunta, en la pila de febrero tenía 2 empleados y en la pila de abril tengo un empleado. En este caso puedo pedir el auxilio por ese empleado de abril. Recordemos que, bueno, si es persona natural, no tendría porque recuerden que tiene que tener más de 3 empleados. ¿Listo? Si es una empresa, pues, diga, en este caso, ¿cuál es en febrero tenía 2 y ahora en febrero tengo 1. Tengo una disminución de 50%. No, o estoy manteniendo mi planta en el 50%, no tendría derecho al auxilio. Juber Cárdenas me pregunta y me dice, sí, o sea que si tuve retiro de personal en febrero, debo calcular los empleados con base a los que se mantienen desde este mes a la fecha. Si tuve retiro de personal en febrero, o sea, en febrero lo reportó en la pila de febrero con retiro, con base a los que se mantienen en la fecha, pues comparo con los de la pila del mes de abril. Rocío Bolagay me pregunta, si tengo 5 empleados de los cuales 2 los contraté en 15 de febrero y de ahí he venido pagando por ellos por ellos todo, ¿me cubre el subsidio? Claro, yo diría que sí, yo tengo 5 empleados con corte al mes de febrero. O sea, ojo que el pago de los 30 días aplica cuando yo reviso la pila, en este caso del mes de abril, del mes de abril. Sí, habla de los 30 días. Entonces, yo los reporté en la pila del mes de febrero, 5 empleados, los sigo manteniendo en el mes de abril. Sí, claro, o sea, tengo derecho al subsidio. ¿Qué pasa si en febrero tenía 94 trabajadores? En febrero tenía 94 trabajadores y en abril tengo 95. Pues claro, tengo derecho al subsidio. Antes aumenté mi plata de personal, no hubo disminución de empleados. Las personas naturales que soliciten el auxilio no estarían obligadas a ser personería jurídica. Luego de solicitar el auxilio, pues digamos que el gobierno ha hablado de que todo lo que está haciendo es para que se formalicen las personas, pero pues digamos, respecto a esta norma no hay esa obligación de que se deban constituir como personas jurídicas. Si las personas tenían contrato a término fijo, hoy la Rodas me pregunta, si las personas tenían contrato a término fijo, pero debido a la pandemia salieron el 31 de marzo, ¿se puede reclamar el auxilio? Tenían contrato a término fijo, pero ya, o sea, ya no los tiene al 30 de abril, ya no, digamos que no tendría. Yo voy a pedir el auxilio para el mes de mayo y debo tener como base para pedirlo, recordemos, comparar la pila del mes de abril versus la pila del mes de febrero. Y ya, si ya en la pila del mes de abril no están o no, se venció el contrato o no. ¿Listo? Esta resolución tiene un parágrafo en el que obliga a la UGPP a llevar un registro consolidado de los beneficiarios y el número de empleados que se protegen. Digamos, estos decretos lo que delegaron la UGPP fue básicamente la revisión del cumplimiento de la norma. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo se haría el cálculo del número de empleados para que lo miremos. Entonces, caso 1, mes de la solicitud, mayo de 2020. Entonces, el número de empleados abril 20 era de 11. O reporté en la pila 11 empleados que no tienen ni licencia no remunerada ni suspensión de contrato, ¿cierto?
Comparo con la pila del mes de febrero, 8 empleados, hay una disminución de 3, representa, o sea, estoy manteniendo puestos de trabajo al 72.7. ¿Califica para el auxilio a la nómina? No, recuerden que tengo que mantener por lo menos el 80% de esa planta. No califica para el auxilio de la nómina. Supongamos que esta empresa calificó por la disminución de ingresos, pero no calificó porque no mantuvo la planta de personal por lo menos en el 80%, pues no tendrá derecho al subsidio, no tendrá derecho al acceso al subsidio. Caso número 2, pila de abril de 2020 versus pila febrero 2020. Número de empleados en abril de 2020, 117. Número de empleados a febrero, 125. Estoy aumentando mi planta, perdón, una disminución de 8 que corresponde, estoy manteniendo mi planta de personal en el 93.6. 93.6. ¿Califico para el auxilio? Sí, sí, es claro. Califico para el auxilio. Viviana Marcela Suárez me pregunta, ¿es decir que ese 80% de empleados reportados en el mes inmediatamente anterior no pueden tener en esa plantilla marcada las dos novedades a las que hace referencia la resolución? O sea, que tienen suspensión de contrato y licencia no remunerada, pues si están en esa condición, no serían sujetos del auxilio. Si hay disminución de salarios, que si se ha presentado disminución de salarios, ¿tengo derecho a ese auxilio? Pregunta Diana Morelia Granados. La norma no habla de disminución de si se presentó disminución de salarios, y se entendería que esa disminución se da por un acuerdo entre patrono y trabajador. Y la norma no habla de que si hubo disminución o no de salarios, la norma habla de disminución de puestos de trabajo, disminución de planta de personal. Vamos a ver, caso número 2, la empresa tendría derecho al subsidio. Caso número 3, mes de la solicitud, mayo de 2020. Pila de abril de 2020 versus pila de febrero del 2020. Número de empleados a abril de 2020, 85, frente a número de empleados en febrero, 35. Estoy aumentando mi planta de personal, estoy aumentando. Mi planta de personal aumentó en el mes de abril respecto al mes de febrero. Entonces, ¿calificó para el auxilio? Sí, calificó para el auxilio. Y el caso número 4, pila de abril de 2020 versus pila de febrero 2020. Número de empleados a abril de 2020, 85. Número de empleados a febrero de febrero, 35. Hubo un aumento, pues si hay aumento, tendré derecho al auxilio. Tendré derecho es la forma en que se calcula el número de empleados al que tengo derecho. Pues, si yo estoy pidiendo el auxilio para el mes de mayo, la referencia será pila abril versus pila febrero. Si estoy pidiendo el auxilio para el mes me estoy postulando para el auxilio en el mes de junio, será pila mayo versus pila febrero. Si estoy pidiendo el auxilio, me estoy postulando para el auxilio en el mes de julio, será pila de junio versus pila de febrero. Aquí la referencia será siempre pila del mes de febrero. Ojo, la norma también hace una aclaración, y es que todas las empresas, personas deben estar al día en el pago de la seguridad social respecto de los meses anteriores. O sea, yo no puedo, por ejemplo, estar en mora en la pila del mes de febrero, y si la pagué después de la expedición del decreto, no seré sujeto del subsidio. Tendré que estar al día en el pago de la seguridad social cuando se generó el decreto. Tengamos en cuenta ese tema. ¿Cuáles son los plazos para presentar la postulación? O sea, ¿en qué momento deberé presentar la postulación? Entonces, eso está en el decreto 670 en la resolución, perdón. Entonces, para la postulación del mes de mayo, irá desde el 22 de mayo hasta el 29 de mayo. O sea, desde mañana ya podemos hacer la postulación. Ahorita vamos a ver que el tema, acuérdense que lo tenemos que hacer ante
establecimientos de crédito o entidades cooperativas, entidades vigiladas por la superfinanciera, y que se pretende que todo se haga a través de medios electrónicos, sí, a través de medios digitales. ¿Listo? Entonces, ahorita un poquito más qué está pasando, qué están haciendo los bancos, etc. Entonces, la postulación será desde el 22 hasta el 29 de mayo, entonces ahorita terminada la charla tenemos que empezar allá a trabajar sobre ese tema. Para el mes de junio será hasta el 17 de junio, hasta el 17 de junio. Y para el mes de julio, hasta el 16 de julio. Esas son las fechas para la postulación. La norma no habla de extemporaneidad, yo me imagino, aquí la norma no habla de sanción ni nada de eso, sino si usted no la presentó la información en las fechas, pues no tendrá, no le será recepcionada, no se la recibirá, no será tramitado el auxilio. Entonces tengamos en cuenta esas fechas. ¿Listo? Y las entidades financieras deberán empezar a enviar la información entre el 24 de mayo y a más tardar el 30 de mayo, cuando corresponda al mes de mayo. Hasta el 19 de junio, cuando corresponda al mes de junio, y hasta el 21 de julio, cuando corresponda al mes de julio. Digamos, hasta aquí un poquito el tema de la resolución, porque más adelante viene el tema de qué hacen los bancos con la documentación que tienen que hacer, cuál es el plazo que tienen la UGP para enviar la información y demás. ¿Listo? Que eso está en la resolución para que lo miremos. ¿Qué debo diligenciar para acceder al beneficio? Entonces, allá entra en acción la UGPP. A través de su circular 001, generó el formulario de postulación al programa de apoyo al empleo formal. Ese es el formulario que deben diligenciar las empresas, personas naturales, consorcios o uniones temporales que quieran postularse al subsidio. Este lo encontramos en la página de la UGPP, o ya está. Pero además, mire, tengan en cuenta una cosa. Recuerden, la norma manifiesta que se debe propender por el uso de la tecnología, de lo digital. Entonces, los bancos, por ejemplo, Bancolombia, Banco de Bogotá, ya en sus páginas de web y a través de sus sucursales virtuales, las están adecuando para que la solicitud no se haga de manera presencial, sino que se haga de manera virtual. Tengamos en cuenta eso y lo tenemos que hacer a través de las entidades en las que tengamos el producto de depósito del que habla la norma. Este formulario que generó la UGPP no es otra cosa que el diligenciamiento de la información de la entidad o de la empresa que se postula, la persona natural que se postula para el crédito, pero además le permite al contador, revisor fiscal y representante legal certificar que la empresa cumple con todos los parámetros establecidos por la ley para acceder al beneficio. Recordemos, y eso lo hablamos en una charla anterior, las consecuencias que tiene el postularse de manera no adecuada o no cumpliendo los requisitos. Recordemos sanciones incluso hasta de tipo penal. Entonces, en este formulario lo que vamos a hacer es a certificar que la empresa cuenta con la cuenta de depósitos abierta en la entidad, que disminuyó sus ingresos en el 20% calculados de la manera como lo determina la resolución, ¿cierto? Y además nos permite decir cómo comparamos o de qué manera fue que comparamos los ingresos para determinar que si la empresa era sujeta o no del subsidio de la nómina, que si la empresa tiene participación o no del 50%, si ha presentado o no esta misma solicitud ante otra entidad financiera. Recuerde que usted la presenta ante una sola entidad financiera. Los empleados sobre los cuales se recibirá el auxilio. John Belani me pregunta, si la disminución de salario se pactó por debajo del mínimo, entonces ¿no aplica el auxilio? Pues no aplica porque recuerde que, bueno, el ingreso debe ser de por lo menos un salario mínimo, aunque digamos aquí se estaría violando no solamente esta norma, sino muchas otras normas. Si el empleador pagaba la nómina en efectivo, ¿no aplica o cuál es el proceso? Pues digamos habría otras consecuencias, pero en aquí el tema no habla de pago en efectivo o a través de entidades. Pues el problema es que si no tiene una cuenta en un establecimiento
en un establecimiento bancario o en una cooperativa, pues no tendría cómo realizar el trámite, entonces no tendría derecho al subsidio, pues. Hasta aquí el tema de subsidio a la nómina. Hemos tratado de cumplir un poco con el tiempo. Lo que les decía al final, el objetivo principal de esta charla era que pudiéramos determinar o tuviésemos claro cómo determino yo la disminución de los ingresos y cómo determino yo el número de empleados por los que voy a recibir el subsidio. Recordemos que hay temas aquí todavía pendientes y seguramente serán objeto de siguientes charlas. Y por ahí alguien preguntaba cómo incorporo a la contabilidad estos ingresos o este subsidio para efectos tributarios será constitutivo o no de renta, etcétera, etcétera. Es un tema que, digamos, todavía no se está revisando, ¿cierto? Entonces, agradecemos mucho por su participación. Mañana vamos, igualmente, Consulti va a participar como moderador en una charla que va a hacer la alcaldía de Paipa, el municipio de Paipa, la Cámara de Comercio de Paipa, sobre el impacto de COVID-19 en el sector turismo, básicamente enfocado al sector turismo. Vamos a hablar de las normas tributarias que se han generado y beneficios para el sector turismo y un poco todo el tema de normas laborales y otras, todo lo que tenga que ver, que haya afectado el sector turismo será tratado mañana en esta charla, mañana viernes 22 de mayo a las 4 de la tarde a través de Zoom. Quienes estén interesados pueden hacerlo a través de la página internet del municipio de Paipa o al correo info@bgiconsulting.com. Viviana Marcela Suárez y Sasa preguntan, ¿ante la entidad bancaria solo se debe erradicar este formato? Sí, señora, se tramita solo ante entidad bancaria, nada más. Y de manera virtual, preferiblemente. De hecho, hoy en una charla que tuvimos con gerente de Bancolombia y gerente de Banco Bogotá, nos dijeron que ya esas dos entidades están haciendo o están adecuando sus sucursales bancarias virtuales para que a través de esas sucursales se haga esa solicitud, se anexen los documentos, las certificaciones que correspondan, tanto de representante legal, contador o revisor fiscal, según sea el caso, a través de entidad bancaria. Ave Villas me informan que Ave Villas ya tiene el procedimiento definido, entonces ellos ya tienen, para que tienen cuentas con Ave Villas, ellos ya definieron el procedimiento, ya incluso están recibiéndola de manera presencial. Lo que les digo, la norma habla de preferiblemente de manera virtual o usando la tecnología. ¿Se tiene en cuenta los aprendices para el número de empleados? Pues miren, también se ha generado confusión porque el ministro de Trabajo en alguna charla que tuvo con los transportadores decía dijo que quienes estaban en vacaciones no se tomaban en cuenta que porque no estaban en la nómina, los aprendices en decenas que no estaban en la nómina. Entonces, pues si los aprendices en la nómina se encuentran en la etapa productiva, yo cotizo, los tengo en la pila cotizando seguridad social, pues claro, harán parte de esos trabajadores sobre los que tengo derecho al subsidio. Pero, ojo, recuerde, un salario mínimo mensual legal vigente como ingreso. ¿Qué debo diligenciar en la... Andrés Araujo pregunta, ¿qué debo diligenciar en la casilla PIL? La verdad es, bueno, PIL no, la pregunta no la entendí. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos su presencia, los invitamos a próximas charlas, agradecemos sus comentarios. Como les decía, hay todavía muchísimos temas respecto de este auxilio sobre la nómina que quedan sobre la mesa, el reconocimiento, el aspecto tributario, muchísimas cosas que seguramente serán tratadas en charlas posteriores. Agradecemos a globalcontable.com su apoyo, su participación en
en esta charla. Parte del material que utilizamos tiene que ver con material que ellos han publicado en su página de internet, globalpol.com. Ellos hicieron un trabajo muy juicioso sobre las diferencias entre el decreto 639 y el 677. Ya hay un documento sobre efectos contables y tributarios. Entonces los invitamos a que en globalcontable.com consulten estos documentos y para que aclaremos mucho más de esas inquietudes. Entonces, muchísimas gracias, muy amables. El Señor los bendiga, muy amables.